con estas indicaciones dadas. Adelante, doctora, la sala es toda suya. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos iniciando este nuevo evento realizado por la institución educativa, el Centro de Formación Académica Profesional, CEFOCA. Bien, ya con algunos nos hemos conocido, el año pasado hemos venido tratando acerca de lo que está referido al tema de violencia familiar, hemos visto también algunos temas de familia y hoy vamos a comentar el tema del proceso de alimentos. Es más, ¿cómo estás, Carmen Ramírez? Para todos ustedes, tal vez algunos secretarios judiciales o algunas personas que quieren tener acceso, por ejemplo, a un nuevo modelo del admisorio de demanda, ya con la modificatoria, también me he agenciado de un modelito del sistema, porque ya algunas cortes están manejando un nuevo formato, ya con estas modificatorias, así que al final de la clase la vamos a mostrar para que ustedes vean justamente cómo en un proceso nuevo de alimentos ya estos actos procesales han sido reducidos considerablemente. Bien, les hemos preparado unas diapositivas para hoy. Vamos a hablar la primera parte, un poco de las nociones de lo que son los alimentos y qué podría ser solicitado a través de este proceso. Vamos a ver tal vez algunas dudas porque a partir de las modificatorias, algunos no lo han tomado mucho. Sí, vamos a proyectar las diapositivas en breve y también para todos los que se inscriban el día de hoy vamos a compartir este material, algunas sentencias también y algunas resoluciones que ya la Suprema, que ya algunas sentencias que se han dado en segunda instancia, alguna jurisprudencia en el que se ha referido también al tema de los alimentos. Hoy vamos a dilucidar tal vez algunas dudas sobre el tema de la realización de la audiencia a partir de estas modificaciones. Porque algunos señalan, doctora, ya en el auto admisorio se está consignando ese apercibimiento de que si la parte demandada no me contesta de manera correcta la demanda, se ejecute ese apercibimiento. Incluso puede ser considerado como rebelde, ya que no ha hecho una correcta contestación de demanda. Así que hoy nos interesa tanto a los que vamos como parte demandante, así como también a la parte demandada. Otra cosa que vamos a dilucidar hoy es la participación del niño en este proceso de alimentos. Porque ya con la directiva, la 007-2020, que se emitió justamente en el año 2020, se señaló esa incidencia en la participación enmarcado en el derecho a ser oído del niño, niña y adolescente. Pero vamos a ver qué nivel de trascendencia tiene la participación de estos sujetos procesales, como son también los niños, porque vienen a ser parte del proceso, en el desarrollo del proceso de alimentos. Alimentos como tal, no estamos hablando de un proceso de tenencia u otro proceso de familia, en el que sí, obviamente, corresponde que se le realice una entrevista y que incluso se considera que se tiene que transcribir algunos fragmentos incluso de la opinión que pueda vertir ese niño a partir del principio de autodeterminación o el principio tomando en cuenta la madurez de este niño en el desarrollo del proceso. Entonces hoy vamos a conversar un poquito también de eso. Y si nos da un poquito el tiempo, les mostraré alguna jurisprudencia también que se ha emitido respecto al abogado de oficio. Miren ustedes, esta es una nueva, vamos a ponerlo acá en el chat para que ustedes lo puedan buscar. Abogado de oficio para el niño, niña y adolescente. Así lo estoy poniendo en el chat. Y es que es una nueva figura, porque en realidad la convención, en ese marco de protección de derechos a los niños, niñas y adolescentes, en el que tal vez uno de los padres no está haciendo una correcta defensa de sus intereses como tal, y que el otro padre también estaría contraponiendo algunos derechos que podrían para él verse afectado, corresponde que el juez, al identificar una parte procesal, como en este caso es el niño, niña, adolescente, que ya por su condición y por su grupo etario se convierte en vulnerable, designe un abogado de oficio. Y eso es una de las temas bastante interesantes que el año pasado han tomado bastante fuerza. Hay como 2 o 3 artículos ya publicados sobre eso respecto a que se le otorgue un abogado de oficio a los niños, niñas y adolescentes en algunos procesos judiciales donde intervienen ellos, no necesariamente de familia, donde hay o existe la intervención de estos niños. No, mi querido José, no es un curador procesal.
sino es un abogado de oficio, que por ejemplo, si nos da el tiempo, como te digo, les voy a explicar a profundidad, pero rapidísimo nomás fue un proceso de filiación, no, perdón, un proceso de impugnación de paternidad, pero lo que se quería lograr, el juez cuando analiza, aquí no, ni la pretensión A ni la pretensión B era favorable para el niño, porque el niño establecía una relación socioafectiva respecto a uno de los demandantes. Y como al final no correspondía porque la prueba de ADN salió negativa, entonces prácticamente ninguno de los dos estaba abordando una nueva pretensión, como es el caso de esta relación socioafectiva respecto de un padre no biológico, sino un padre afectivo, respecto al niño o niña adolescente. Entonces, es por eso que se le fija un abogado de oficio, para que este niño, ya que la defensa que estaba haciendo tanto el padre como la madre iban por pretensiones que no beneficiaban al niño. Así que hay un articulito, aquí les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan ya con mayor detenimiento analizarlo, ¿no? No era de un proceso de alimentos, pero ya les digo que en todos los procesos en el que interviene el niño o niña adolescente, a partir de los marcos convencionales, corresponde establecerse una correcta defensa y protección de sus intereses, incluso de sus pretensiones que no han sido correctamente planteadas por los padres. Bien, voy a compartir ahora las diapositivas que hemos empleado para hoy. Vamos a emplear hoy, perdón. Vamos a ver aquí, un segundito. Y otra cosa que también vamos a conversar hoy es ese límite tan delgado respecto a que, ya me imagino ustedes que están también viendo el tema de violencia familiar, ustedes me imagino que ya les han solicitado, tal vez ustedes como partes, han solicitado estas famosas medidas cautelares o una pensión anticipada de alimentos a partir del proceso de violencia familiar. Y hay mucha confusión porque dicen, doctora, entonces significa que si yo ya inicié mi proceso de violencia familiar y en el que pedí una medida cautelar de alimentos, ya no puedo iniciar el proceso de alimentos en el juzgado de paz letrado porque la medida de protección y la medida cautelar de alimentos lo he pedido en el juzgado de violencia. No, Yenko, todavía no estoy proyectando, eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Ahorita lo proyecto, no te preocupes. Están ustedes hoy, pero quieren ya las diapositivas y empezar con la clase. Muy bien, doctores. Estamos empezando muy bien este lunes, entonces. Vamos a ver aquí. Bueno, y sí, efectivamente, voy a empezar por la parte final, aquí. Se dio esta modificación con la ley 31464, el 4 de mayo del 2022. No nos causó mucha sorpresa, en realidad, esta modificación, porque ya algunas cortes, aquí han anexado la ley en la parte final y en la parte inicial, que vamos a ir disgregando, he consignado algunos cuadros comparativos para que ustedes vean cómo era el proceso anterior a la modificación y cómo es el proceso de manera posterior a la modificación. Ahora, muchas preguntas se engloban en decirme, doctora, pero ¿por qué no se ha hecho mire que esto es en mayo, ¿por qué no ha habido prácticamente como que se ha trastocado el sistema procesal respecto a estas modificatorias que se han dado? Porque ustedes recordarán que ya en el año 2020, y lo voy a anotar acá en el chat, vamos a ver acá, a ver, ¿dónde está el chat? El chat del Zoom, aquí está. Sí, todo el material se les va a enviar, los organizadores de CEFOCAL les van a enviar a sus WhatsApp o a sus correos. Les voy a anotar algo acá, a ver, ya, un ratito. Directiva, la 007-2020. Emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Listo. Doctores, ¿por qué no hubo tanto, no sé cómo decirle algo? Bueno, no fue algo que trastocó el sistema, o el sistema procesal en este caso, porque ya algunas cortes lo venían aplicando. Es por eso que en mayo prácticamente pasó, no tan desapercibido, pero no fue una situación que obligó a todos los jueces a tomar medidas y a adecuar todos los procesos en trámite que se venían desarrollando, porque ya teníamos vigente una directiva 2 años antes. Y esa directiva, a ver, ¿qué me están diciendo? Para que me manden. No se preocupen, todo lo que es diapositivas, por favor, al interno, para que no, déjenme aquí en el chat solamente las preguntitas, la carnecita para yo no distraerme, ¿ya?
Bien, entonces teníamos vigente antes de la ley 31464, teníamos vigente la directiva. Doctora, pero ¿por qué usted me dice vigente? Una directiva, que es un documento administrativo, puede alterar las normas procesales, porque ¿cuáles son las normas procesales que rigen, o cuáles son nuestros cuerpos normativos procesales que rigen las normas de alimentos? Tenemos por un lado nuestro Código Procesal Civil y por otro lado en el capítulo correspondiente y también por otro lado tenemos nuestro Código del Niño y el Adolescente. Perfecto. Entonces, tenemos nuestro Código del Niño y tenemos nuestro Código Procesal Civil. Doctora, ¿y una directiva pudo modificar en el 2020 esas normas procesales que regulaban el proceso de alimentos? Es que, señores, si ustedes revisan esta directiva, que ahora se los voy a enviar también, que ya no es necesario porque ya está la ley como tal. Esa directiva para mí, bueno, o para los que vemos el tema de alimentos, fue como un antecedente. Que incluso nuestra directiva tiene cosas mucho mejor planteadas que esta modificación. No todo se ha podido materializar, ¿no? Esta directiva que ahora se las voy a compartir también. Entonces, vamos a ver, ¿qué decía esa directiva 07-2020? ¿Y qué es lo que se ha logrado modificar el 4 de mayo del 2022, 2 años después? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la fundamentación o la motivación que nos ha llevado a establecer de que ya prácticamente a partir de esta modificación se dé una debida aplicación justamente del principio del interés superior del niño? Entonces, mi fundamentación para la modificación en el proceso de alimentos era el interés superior del niño, el tan famoso interés superior del niño. Pregunta ahora sí, ¿y este interés superior del niño fue solo una de las motivaciones para establecer estas modificaciones? Miren, recordemos que la Defensoría del Pueblo, en un informe que emite justo antes de la pandemia, establece la real situación de cómo estaban los procesos de alimentos en el Perú. Imagínense, antes de la pandemia. Ahora analicemos ese proceso de alimentos post pandemia. Yo entiendo que todos los que estamos el día de hoy conectados hemos incluso llevado procesos de alimentos antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora post pandemia. Y que hay algunas cosas que se implementaron durante la pandemia y que se han quedado y que se van a mantener hasta la fecha. Pero, ¿cuál fue una de las primeras dificultades? Recuerden ustedes que en el primer trimestre de la declaratoria de emergencia, cuando no hubo concurrencia física para que usted deje sus escritos, para que usted revise sus expedientes, la materia de alimentos no fue considerada como materia urgente. Entonces fueron casi 4 meses que todas las mesas de partes no recepcionaban escritos. Y es por eso que se cambia con la primera directiva el tema de la virtualidad de los escritos. Y ustedes me dirán, doctora, pero ahora la virtualidad se quedó. Claro, pero empezamos con el tema de los procesos de alimentos, que se dio preferencia a establecer canales virtuales para lograr justamente de que estos procesos sigan siendo tramitados. Ahora, ¿qué dijo la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo nos señala y nos dice, un proceso de alimentos se demora en tramitar aproximadamente, solamente en el área de trámite, no estamos hablando de ejecución, sino solamente en la primera etapa de trámite puede llegar a durar en promedio 365 días, es decir, 1 año a más, solamente para emitir desde el primer acto procesal, y aquí voy a ir al dibujito para que ustedes vean el proceso tradicional. Ese es el proceso tradicional, antes de la modificatoria. Es decir, no sé si acá puedo rayar. A ver, vamos a ver aquí. Desde la admisión, acá está, desde la admisión de la demanda, a ver, ya está. Ya, desde la admisión de la demanda hasta obtener una sentencia, bueno, aquí no sé por qué se hace así. A ver, vamos a ver acá sí mejor. Y acá sin esto. Ahí está. Desde este tramo, que era admitir, hasta la sentencia, podían transcurrir en promedio
365 días. Entonces, la Defensoría del Pueblo emite un informe y dice, no podemos seguir con esta duración porque ya incluso el área de ejecución, o sea, llegar a esta etapa de ejecución, incluso era un tiempo mucho mayor. Ustedes saben que en ejecución se podían dar el tema de dilaciones procesales a partir de algunos argumentos que utilizaban los abogados para dilatar al máximo este proceso. ¿Cuál era la solución que se estableció? Dijeron, bueno, vamos a establecer una solución. La única solución que vieron en ese momento fue establecer la celeridad procesal y acortar de alguna manera la cantidad de actos procesales que se podían establecer desde la admisión hasta la emisión de la sentencia. Entonces, ¿qué actos podíamos eliminar? Incluso si, por ejemplo, usted en el proceso quería pedir una medida cautelar de asignación anticipada, solamente para sacar las copias para iniciar esa medida cautelar, el tiempo de demora era mucho mayor. Imaginemos el tiempo de solicitar y requerir a la SUNAT, requerir, por ejemplo, el tema de las entidades empleadoras, correr a los bancos, a las empresas. Entonces, eso implicaba un tiempo mayor. Y eso era lo que incidía de manera directa en que el proceso se dilate demasiado. Entonces, se establece una nueva figura. Y la nueva figura va a ser concentrar los actos procesales. Y uno de los primeros temas importantes que lo vamos a ver, aquí estamos viendo el gráfico para que no se me confundan, pero luego vamos a hacerlo de manera detallada. Yo lo tengo también de manera detallada, así que no se desesperen. Pero la idea es que lo tengan claro. Con el gráfico 2, que es ya un esquema lineal, un esquema mucho más simplificado, todos esos actos lo concentran en el primer concesorio, en el primer acto procesal que emite el juez. Concentrados actos como, por ejemplo, admito trámite de la demanda, señalo fecha de audiencia, fijo la asignación anticipada, hago los requerimientos de oficio, entre otras situaciones como, por ejemplo, consigno consigno o hago mención a un apercibimiento que luego será ejecutado en el caso que no se cumpla cuando se contesta la demanda. Perfecto. Entonces, este nuevo esquema parte de un juez que es mucho más diligente. Y esto está relacionado con algunos principios que rige el proceso de alimentos. Entonces, nuestro segundo acto va a ser este acto importantísimo, que va a ser la audiencia única. Y en mi audiencia única voy a tener que emitir sentencia. Y ya luego vamos a pasar a la etapa de la ejecución. Pero ahora, señores, si bien es cierto, en la etapa de la ejecución, aquí todavía tenemos un cuello de botella bastante grande en la etapa de ejecución, porque sigue dilatándose los procesos, y justamente ustedes que ya van a llevar con el doctor Sergio el tema de la omisión a la asistencia familiar, requerir prácticamente las liquidaciones y que estas liquidaciones estén válidamente notificadas para que con eso se pueda remitir las copias al Ministerio Público, se convierte en una tarea tan difícil, más aún si estamos separando por el tema de alimentos, estamos llevando prácticamente dos procesos. Un proceso inicial para obtener una sentencia favorable, y luego esa sentencia tenga una liquidación específica sobre la cual podamos determinar ese incumplimiento, y que luego se inicie otro proceso, en este caso un proceso penal, y que ya en el tema penal, sobre todo, señores, aquí sí colapsamos, porque las agendas están totalmente llenas. Yo he trabajado también en el ámbito penal, y recuerdo que las agendas, por ejemplo, estaban con una proximidad de audiencia, con una distancia, en todo caso, mayor incluso a un año. O sea, que lleguen hoy se ha recibido ese expediente para fijar o para hacer una citación a juicio oral con una distancia de casi un año. Entonces, eso definitivamente hace de que este proceso de alimentos no sea un proceso simplificado, que es como el que queremos, pero que acortemos actos procesales, al menos hasta la emisión de la sentencia. Una vez que logramos la emisión de la sentencia, pues utilizaremos otra estrategia ya para la etapa de ejecución. Entonces, vamos a ver ahora sí en detalle cuáles han sido estas modificaciones. Pero, según el orden de la exposición del día de hoy, hay unos principios que van a estar presentes en el tema específico
del proceso de alimentos y en todos los procesos en los que interviene un niño, niña y adolescente. Y un principio que tantas veces lo hemos escuchado y que tantas veces ha sido desarrollado y que incluso ustedes con estas nuevas reglas de la tenencia compartida, que ya hemos tenido una clase en CEFOCAT conversando sobre la tenencia compartida, en el que se establecen nuevas reglas, en que la regla general va a ser esa tenencia compartida, ese acercamiento que se va a poder, o esa igualdad de derechos respecto de ambos progenitores, relacionados al derecho que tiene el niño de tener contacto con ambos progenitores, a que ellos puedan seguir involucrándose en el desarrollo del niño. Eso también ha sido la modificación, porque antes nosotros teníamos como premisa una tenencia exclusiva y como de manera excepcional la tenencia compartida. En cambio ahora tenemos la premisa de la tenencia compartida y de manera excepcional la tenencia exclusiva. ¿En razón de qué se dio la modificación? En razón del ya famoso interés superior del niño. Perfecto. Este interés superior del niño ya saben que es una norma principio y es una norma de procedimiento. Doctora, ¿a qué se refiere eso? Lo que pasa es que así como el interés superior del niño se le va a poder dar contenido, porque es un derecho bastante amplio, o es un principio bastante amplio, que se le puede dar un contenido respecto a un caso en concreto, también puede ser utilizado, por ejemplo, para establecer una regla, para determinar, por ejemplo, una modificación, como en este caso, esas nuevas modificaciones que se dan en aquellos procesos en los que participan niños, niñas y adolescentes. Pero en todo supuesto, es el juez el que tiene la obligación de garantizar que se respete este derecho alimentario, tanto del niño, niña o adolescente, y que esto sea efectivamente una consideración primordial, considerando de que puede afectar, en el caso de que no se considere de manera correcta ese interés superior del niño, o no se haga un abordamiento específico, integral respecto a este interés superior del niño, puede afectar el propio desarrollo de este grupo vulnerable, considerado por su grupo etario al niño, niña y adolescente. También el interés superior del niño, miren ustedes, como es tan amplio, también involucra el hecho de que el niño sea escuchado durante una audiencia, por ejemplo. Jenko me pregunta, doctora, ¿usted considera que la ley que establece ahora la preferencia será la tenencia compartida? ¿Tendrá algún inconveniente a la hora de emitirse la sentencia en un proceso de alimentos? Mira, justamente Jenko, esa es una pregunta bastante usada, sobre todo cuando hacemos la conferencia de tenencia compartida. Uno de lo que vamos a ver más adelante, pero ya que tocaste el tema, es primero, si usted ya tiene una tenencia exclusiva, que es lo que va a pasar en la mayoría de casos, porque ya vienen tramitando, no es que serán pocos los casos nuevos en los que recién están pidiendo como nuevecitos la tenencia compartida. En la mayoría de casos son casos que ya tenemos tenencia exclusiva y lo que queremos es variar, ¿verdad? Queremos variar en una tenencia compartida. Aquí la pregunta de muchos es, doctora, cuando voy a pedir la variación, ¿va a tenerse que modificar mi regla que se estableció respecto a mi proceso de alimentos? Miren, lo que pasa es lo siguiente. Para que usted inicie, por ejemplo, las reglas procesales respecto al tema de la tenencia en general, no ha sido variada. O sea, no significa que va a existir una incidencia directa en el tema del monto de la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando se fija una pensión, es en razón de las necesidades del niño y es en razón de las condiciones del obligado. En este caso, cuando hablamos del obligado, se entiende que también se está considerando, por ejemplo, el trabajo que puede realizar aquella mujer que no trabaja o aquel hombre que no trabaja y que realiza solamente los quehaceres del hogar y que incluso eso ya es cuantificable, y también las obligaciones que puede tener aquel progenitor que sí percibe una remuneración, que sí es posible de verificar el quantum y el ingreso de remuneraciones. Entonces, el tema de la pensión alimenticia no está en razón de un padre o de otro, sino está en razón de las necesidades del niño y las condiciones de ambos. Y cada uno, porque ambos son los obligados. Ahora, pregunta distinta sería, Yenko, doctora, ¿quién va a administrar ese monto? Bien, porque por ejemplo, si tengo un niño en el que le estoy asignando una pensión de alimentos de 800 soles y que para cubrir esos 800 soles el juez ha determinado que, por ejemplo, la mamá, supongamos, uno de los progenitores está todavía cursando estudios, no está trabajando y que se establece, porque ustedes saben que los alimentos pueden también ser modificados, se establece en esta primera oportunidad un monto determinado en el que se saca un porcentaje de lo que ella
estaría realizando como trabajo doméstico o quehaceres del hogar cuantificable, se saca un porcentaje en razón de las necesidades y en razón de las condiciones, y también para la otra persona. Pero ¿quién lo va a administrar? Si el juez determina que la pensión de alimentos lo va a administrar justamente la demandante, la que ha solicitado, o el demandante, entonces esa persona va a seguir administrando ese monto. Y de ese monto no es que yo le voy a reducir, porque el tener la tenencia compartida no va a significar que el niño, por ejemplo, va a estudiar en 2 colegios diferentes, o que el niño va a estudiar o va a ser atendido en 2 centros diferentes. O sea, no se van a duplicar ni se van a reducir las necesidades del niño. Las necesidades del niño teniendo igual la tenencia compartida, que ambos padres tienen la tenencia compartida, las necesidades van a seguir siendo las mismas. Diferente es quién está administrando ese dinero que es para educación, para salud, para alimentación. El niño va a seguir comiendo lo mismo, ¿verdad? Ahora, sí entiendo que hay mucho cuestionamiento respecto, doctora, pero si él va a estar más días, perfecto. Y justamente lo que me pone Yenko, ¿no? Me dice, doctora, ¿y qué pasa si, por ejemplo, va a estar más días el padre? Entonces el padre también tendría que realizar una demanda de alimentos para que la madre le pase una pensión de alimentos. No funciona así, Yenko. No es que yo tengo la tenencia compartida, entonces yo tengo que iniciar un nuevo proceso de alimentos. No. En todo caso, usted lo que tiene que hacer es establecer que las condiciones en las que las condiciones del niño han variado para que usted, están clarísimas las reglas de reducción de pensión de alimentos, las de exoneración, si usted quiere solicitar la exoneración en un caso determinado. O sea, las reglas procesales, estimados, no han variado. Ahora, yo entiendo esa indignación tal vez de un grupo que dice, doctora, pero entonces es injusto, porque si ahora lo voy a tener más días, es que no se trata de los días. ¿Por qué ustedes siguen pensando que la tenencia compartida está en razón del mismo número de días? Eso no es tenencia compartida, esa no es una sola premisa de tenencia compartida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la tenencia compartida igual se da, pese a que existe, uno vive en Tacna y el otro vive en Tumbes? ¿Usted va a pedir un reajuste de pensión de alimentos, cambiar la forma de prestar, como he visto en algún texto? No, porque igual se va a dar la tenencia compartida. Lo que pasa es que muchos hemos confundido la tenencia con la custodia, que son cosas diferentes. Entonces, la tenencia de por sí, ya el sistema interamericano había señalado de que es el derecho que tiene el niño de tener contacto con ambos padres. Ahora, uno de ellos va a ser el que se va a encargar prácticamente de esa administración, de que vaya al colegio, de que viva más días con él, o tal vez pueda ser que viva el otro igual número de días, pero no estamos diciéndole, voy a reducirle entonces el costo del menú diario, que son 20 soles, menos. No, no funciona así. Usted, como le digo, tendría que hacer, en todo caso, las reglas procesales para que establezca usted si ya tuviese una pensión de niño. Ahora, diferentes son los nuevos casos. En los nuevos casos, claro. En los nuevos casos incluso usted lo acumula. Usted pide tenencia compartida más alimentos, por ejemplo, lo acumula, no hay problema. Entonces ahí no va a haber mucho inconveniente, ¿verdad? Fijándose esas nuevas reglas, porque el juez va a darle a ambos, va a establecer el número, va a establecer quién va a ser el que va a administrar ese dinero, quién va a ser el que se va a encargar, porque tiene que haber un administrador de ese dinero. Entonces, ya va a depender de los nuevos procesos y de los procesos que ya están siendo en trámite. Me dice, doctor, respecto a la pensión de alimentos tendría que variar en el sentido de que los gastos ahora se están compartiendo al ritmo de la convivencia. Es que, Bartolito, mira, yo te digo, esto es lo que tú me estás diciendo, tú tienes que probarlo ante el juez. Y como les digo, esa no es la premisa para el tema de reducción de alimentos. La tenencia compartida no existe una modificación para la reducción, usted tiene sus supuestos. Y en la reducción usted tiene que afectar el tema de las condiciones económicas, punto. Usted encuentra ahí un sustento de sus condiciones económicas y las necesidades del niño y bajo esa premisa será la reducción. No es que todos los procesos de tenencia compartida que ahora quieren una tenencia compartida van a implicar necesariamente una reducción en el proceso de alimentos. Eso es lo que yo quiero que entienda. Después, en el ámbito probatorio, Bartolito, usted puede demostrar que las condiciones económicas y las necesidades del niño han variado. Doctora Manacho, ¿puedo pedir cambio de forma de pago ya que los patrocinados se han vuelto a convivir por el bien de esos menores? Claro, Máximo, en el tema de que los menores, de que muchos casos se dan, Máximo, en el caso de que vuelven a la convivencia, ¿no? Vuelven a la convivencia, pero esto tiene que igual en la pensión de alimentos que están dando, se supone que han vuelto a una convivencia, pero hay una persona que tiene que administrar, como te digo, ya está administrando ese monto. O sea, ya el juez estableció que, por ejemplo, son 1.000 soles
lo que se cubre las necesidades de este niño. ¿Ya? Indistintamente que sus padres estén separados o estén juntos. El hecho de que sus padres estén juntos no significa que necesariamente que la necesidad de este niño va a bajar. O sea, el tema de que ellos vuelvan, por eso les digo, si usted parte, imaginemos que yo quisiera afectar o bajar la pensión y por eso yo retorno con la persona. Claro, me sale más barato. No, porque usted estaría afectando a este niño. Si el juez, solo como premisa de que ustedes han vuelto a vivir, baja la pensión, aquí se podría establecer clarísimamente incluso el tema de una defensa de oficio para este niño que está siendo afectado, porque ellos están tratando de burlar de alguna manera al querer regresar la convivencia para afectar a este niño, porque quieren bajarle las necesidades. Sus necesidades son de 1.000 soles, y sus necesidades de 1.000 soles incluye el colegio tanto, que es privado, la terapia, que es tanto, entonces ellos tienen que ver de alguna manera respecto a eso, como quién va a administrar ese dinero. Ahora usted puede decir, doctora, las necesidades han cambiado, perfecto, entonces ahí sí podrías establecer un tema de reducción. En el caso de que ambos padres trabajan, la tenencia compartida se da por la crianza de algún familiar o de niña. Y el caso de que ambos padres trabajan, la tenencia compartida se da por la crianza. Joel, a ver, no. Por eso, chicos, miren, hoy no vamos a hablar de tenencia. Nos estamos confundiendo. Joel, en este caso, el tema de que los padres trabajen no tiene nada que ver respecto al tema de la tenencia. Partamos de una figura que es la patria potestad. Y sobre la patria potestad, ambos padres, mientras que estén vivos, ambos padres siguen ejerciendo esos derechos. Único que existe un proceso que los haya suspendido o que les haya privado de la patria potestad, que son casos excepcionales. Ahora, el hecho de que un niño sea cuidado por un tío materno o lo que fuese, eso no significa que los padres dejen de tener la tenencia. Incluso antes del proceso judicial, la premisa es que ellos tienen la tenencia compartida. Ahora, una cosa es que la quieran, que sea una tenencia compartida impuesta o que sea una tenencia compartida consensuada. Eso es diferente. Bien, para poder avanzar, voy a... Claro, es que José, a ver, como yo les digo, por favor, no tomemos la premisa de que la tenencia compartida va a ser una consecuencia directa de un cambio de forma de prestar, de una reducción de alimentos. Eso es lo que quiero entender, José. Eso es lo que quiero que entiendas. Ahora, si tú me dices, las necesidades y las condiciones económicas varían, perfecto, se justificará y se establecerá respecto al tema probatorio de lo que tú puedas establecer, pero no es una consecuencia directa. Eso es lo que quiero que entiendas. Bien, vamos a avanzar porque si no, hoy no es la tenencia. Hoy no vamos a hablar de tenencia. Ya. Hay bastantes preguntas aquí, pero quiero avanzar rapidísimo, ¿ya? Luego voy a retomar las preguntas una media horita antes y avanzamos con las preguntas. Bien, entonces, hay algunos principios que ya no me voy a detener mucho aquí, que han tratado de ser plasmados, sobre todo en el tema de esas modificaciones, como por ejemplo, el tema de la celeridad. Claro, la celeridad procesal, como les he dicho, la Defensoría del Pueblo estableció un informe que era mayor a 365 días, Sí, vamos avanzando, Jaime, estamos avanzando. Que eran 365 días, entonces se trató de reducir ese tiempo de la demora que se daba en la tramitación de esos procesos. Otros principios que fueron incluso cuestionados, por ejemplo, fue el principio de inmediación, ¿no? Decían, doctora, pero el principio de inmediación se estaría afectando por ese contacto a nivel de la virtualidad. Pero recordemos que ya eso luego fue superado porque se da el principio de la inmediación electrónica. Y el principio de concentración de actos justamente es que en el proceso de alimentos, tanto el autoadmisor y la audiencia única deben concentrar actos procesales en lo que resulte favorable, en este caso al niño, y eso es lo que se logró plasmar con la directiva de manera inicial y luego con la modificación. Perfecto. A ver, nuestro Código Civil y nuestro Código del Niño Adolescentes. Nosotros vamos a manejar estos dos documentos, ¿bien? El Código Civil, aquí creo que puedo decir, y el Código del Niño y el Adolescente. Estos dos nos van a servir porque acá hay exactamente lo que corresponde a la noción de los alimentos. ¿Qué nos dice el 472? Se entiende por alimentos lo que es indispensable. Ahora, aquí empieza la primera diferencia,
respecto al tema de que si hablamos de lo que es indispensable o lo que hablamos, ¿qué entendemos por indispensable? Estamos hablando de algo mínimo, algo máximo, porque recordemos, miren que aquí el Código del Niño Adolescente dice se consideran alimentos a lo necesario. Entonces ya de por sí el Código del Niño establece algo más holgado, ¿verdad? A lo necesario. Establece una situación, no que es lo mínimo, sino que involucra de que pueda ser un tema mucho más holgado, tal vez en el tema de los montos para los alimentos, o lo que pueda incluir, ¿no? Sin embargo, cuando mencionamos el tema de indispensable, entonces ahí sí estaríamos limitando pues a lo mínimo para poder dar en el Código Civil el tema de los alimentos. ¿Por qué creen ustedes que hay esta diferencia de lo necesario y lo indispensable? Porque el Código Civil sobre todo se está teniendo esa línea no solamente para los alimentos de menor de edad, sino también alimentos, por ejemplo, para persona mayor de edad, o incluso los alimentos que se deben los esposos, o en algunos casos los excónyuges, por ejemplo, en alguna situación de necesidad. Entonces, el Código Civil sí habla de lo indispensable porque nos está involucrando algunos otros supuestos, no solamente el caso del niño ni adolescente. Pero si yo me voy a ir a las normas específicas, porque dentro de ese proceso hay un niño ni adolescente, ahí sí hablamos de lo necesario para el sustento, para la habitación, para vestido, educación, instrucción, capacitación, asistencia médica, recreación del niño o el adolescente, los gastos del embarazo de la madre también, por ejemplo, desde la concepción hasta la etapa del posparto. Entonces, esa es una de las primeras diferencias respecto a la definición de los alimentos. Ya saben, en el tema del Código Civil no solamente se centra en el tema de los niños y adolescentes, sino también en el tema de los alimentos que puede ser para mayor de edad. En cambio, el código solamente está para ellos. Y parte, claro, de un aspecto material y un aspecto existencial, un aspecto material que se puede dar justamente por el tema del sustento, de la habitación, del vestido, la educación, la instrucción, y un aspecto existencial que también podría afectar el tema de lo que es necesario o lo que es indispensable para la subsistencia del beneficiario de los alimentos. El Código del Niño y Adolescentes también establece que en el tema de los niños, justamente es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, y los hijos tienen el deber de respetar y asistir también a los padres. Entonces, aquí si se dan cuenta, engloba esos dos derechos, tanto derecho y obligación de los hijos y tanto derecho y obligación de los padres. Entonces, con este artículo podemos trabajar porque nos va a permitir establecer ese nexo en el que tienen tanto la obligación los padres, así como la obligación de los hijos a prestar alimentos. Perfecto. Una de las características más resaltantes en el caso de los alimentos lo establece el Código Civil a partir de su artículo 487, en el que señala que los alimentos son intransmisibles en la medida de que son personales y no se pueden transferir a otra persona. Es irrenunciable el tema de los alimentos, en vista de que es prácticamente afectar contra la propia naturaleza humana de que debe recibir esos alimentos. Es intransigible, es incompensable también, en el sentido de que los alimentos no pueden ser trastocados por otra materia, es decir, que pueda, por ejemplo, establecerse una forma diferente respecto al pago de la pensión. Es inembargable también los alimentos, es revisable y recíproco. Aquí sí, por ejemplo, esto va a ser algo que no es definitivo, sino que al momento de que se establezcan que las necesidades se incrementan o que también las posibilidades económicas de una de las dos partes, uno de los progenitores, en el caso que son niños, puedan incrementarse, entonces esto también puede ser sujeto a algún incremento de los alimentos, ¿no? Un aumento de los alimentos. Bien, vamos a avanzar un poquito aquí para llegar a las modificaciones, ¿ya? Y esta obligación recíproca de los alimentos se establece en el artículo 474, la obligación recíproca de los cónyuges, los ascendientes, descendientes y los hermanos. Ojo, aquí, porque aquí eso es lo que establece el 474 del Código Civil.
Pero ustedes dirán, doctora, ¿y por qué tengo esa obligación de establecer, por ejemplo, alimentos a los hermanos o a los cónyuges? Porque según el otro artículo que nos había revisado, se establecía esa necesidad de padres a hijos y de hijos a padres. Pero extenderlo a un cónyuge o incluso extenderlo a un excónyuge, la justificación para eso es el principio determinado por la solidaridad familiar. Un principio que incluso, miren, no solamente se limita a un vínculo de parentesco, sino que también puede ir más allá y se puede establecer a través de lazos consanguíneos o a través de afinidad. Claro, efectivamente. Es decir, no solamente porque es parte de mi familia a partir de este parentesco consanguíneo, sino también se puede dar a partir de tema de afinidad. O incluso, en algunos casos en los que se puede aprobar incluso el estado de necesidad por parte, un estado de necesidad extremo por parte de un excónyuge, puede incluso llegarse a dar el tema de los alimentos, pero estableciendo algunos requisitos de que, por ejemplo, de que esta persona está prácticamente en la indigencia y que no tenga ninguna otra red de apoyo, ¿no? Algo que también ha sido bastante cuestionado, encontrar una situación así, porque muchos dicen, doctora, pero eso es un abuso. En realidad, llegar a establecer el tema probatorio de que no existe ninguna otra persona que se pueda hacer responsable y que esté en un tema de total indigencia, es algo bastante difícil. Bien. Y aquí justamente surge ese derecho alimentario de los cónyuges. Los cónyuges se deben alimentos mutuamente. Es una manifestación del deber de asistencia dentro del matrimonio. Es decir, una de las obligaciones nacidas del matrimonio, pero también una derivación del principio que hemos conversado, el principio de solidaridad familiar. Ahora, aquí me preguntan siempre, me dicen, doctora, por ejemplo, cuando se solicitan los alimentos, la madre, que es el caso más común, está casada y solicita alimentos para ella, perdón, solicita alimentos para el hijo, pero no solicita para ella. El juez tiene que, de manera de oficio tal vez, pronunciarse por el tema de los alimentos de la esposa. ¿Qué dicen ustedes? A ver, quiero que me escriban aquí en el chat. Si en este caso que les estoy planteando, la madre, imaginemos que es un caso, está planteando alimentos para su hijo, pero no ha establecido ninguna, dentro de esa demanda, no está pidiendo alimentos para ella. Incluso ni siquiera en la narración de la demanda como tal establece algún tipo de necesidad que ella pueda tener para que se le dé alimentos como cónyuge. Entonces, miren, aquí sí va también un tema provetorio. Claro, Jenko, no se podría, porque yo he visto algunos casos en los que, por ejemplo, dicen, bueno, no tendría que ser prácticamente una de las obligaciones también manifestarse por el tema. Pero, claro, pero Bartolito, sería cuestión de revisar esa demanda, ¿verdad? Y establecer de que el juez establezca un tema de vulnerabilidad altísimo y que pueda establecer alimentos para ella. Pero, implícitamente dice Ana Rojas, pero Jenko es algo importante, nos menciona, no lo señalaba en su petitorio, doctora. Incluso Almícar, no nos restringe, no hay que restringirnos porque en el tema de familia tú sabes que ya el tercer pleno casatorio ha señalado que el tema de la congruencia procesal se flexibiliza al máximo en el tema de alimentos. Pero lo que sí tenemos que hacerlo es que tiene que la otra parte, en el supuesto que el juez lo haga, cuestionar justamente que en ese petitorio, ni siquiera en el tenor, se establecía una situación extrema de vulnerabilidad respecto a una necesidad que podría tener la madre. Porque no habría una justificación. Ahora, si estamos ante un caso sui generis en el que efectivamente no lo ha solicitado, pero del tenor de la demanda nada más se puede analizar, o incluso en ese primer contacto en audiencia se puede dar una situación excepcional, pero normalmente no se podría dar porque tiene que haber un tema probatorio, y un tema probatorio que sea insertado de manera inicial por una de las partes. Claro, Erika me dice, doctora, por ejemplo, mientras que están casados, se solicita alimentos. Pero, ¿qué pasa cuando ya están separados? Una cosa es estar casado, y otra cosa es estar divorciado en este caso. Como te digo, el tema de los alimentos se puede extender incluso a ex esposos. Pero como te digo, Erika, tendría que ser o llevar a un tema mucho más... establecer un alimento de de tu ex esposo, de tu ex cónyuge, sería pues establecer una necesidad
máxima respecto a este alimentista, ¿no? Que es una situación, son pocos esos casos, son muy excepcionales. Pero ya el hecho de haber sido tu ex esposo es algo que queda ya en tu ADN, lastimosamente, y eso es algo que en alguna oportunidad, si tu cónyuge o tu ex cónyuge se convierte en indigente, vas a tener que prestar alimentos. Joel me dice, doctora, ¿qué pasa con aquellas madres que no trabajan y solo se dedican a sus hijos? Pero escúchame, Joel, en algo, tú tienes que separar, ¿es esposa o está casada con él? Porque ella podría pedir alimentos para ella en el que según se encuentre imposibilitada para trabajar. Pero, ojo también que ella estaría cuantificando su trabajo respecto a esos quehaceres que se dedica al cuidado del niño. Y eso ya es un trabajo, o sea, en realidad no es que no sea un trabajo, pero hay algunos casos en que la madre, por ejemplo, no se puede dedicar ni siquiera al cuidado del niño porque tiene alguna dolencia, algún mal, que le impide totalmente ni cuidar a su hijo, ni tampoco valerse para ella misma. Entonces, ese es otro supuesto para los alimentos. ¿Qué nos dice el artículo 288 del Código Civil? Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia, y es precisamente ese deber de asistencia el que informa el derecho alimentario, que luego es reconocido expresamente en el 474, el deber de asistencia implica ayuda, cooperación de deberes, etc. Entonces, justamente en ese espacio es que se le otorga los alimentos a los cónyuges. Y, a ver, es lo que les había dicho hace un momento, en el tema del excónyuge o el cónyuge indigente. Aquí, efectivamente, como les digo, el código nos da una opción de que sí pueda proceder respecto al excónyuge, pero va a ser una situación sometida a un tema probatorio y bastante excepcional. Bien, ahora, alimentos de los hijos y otros descendientes. La Constitución Política nos señala en su tercer párrafo que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Igualmente, se precisa que es deber y derecho de los padres alimentar, educar, dar seguridad a sus hijos. En estos preceptos constitucionales encontramos la base jurídica del derecho alimentario de los hijos. Sin embargo, si bien es cierto, todos los hijos son iguales, lo es igualmente de que no todos están en la misma situación familiar. ¿Por qué nos precisa esta situación? Pasa, señores, de que, está bien, nosotros podemos tener un máximo de quantum de porcentaje respecto a los alimentos para todos nuestros hijos, sean estos matrimoniales o sean extramatrimoniales. Sin embargo, se pueden establecer diferencias, pero unas diferencias positivas en razón de las necesidades que pueda tener o diferentes necesidades que pueda tener un hijo respecto del otro. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo dos hijos, pero uno de ellos tiene una condición especial, tiene requerimientos especiales, tiene que realizar terapias, otro tipo de terapias que implican un costo más alto? Entonces, el porcentaje que se va a dar no se va a dividir el mismo porcentaje de un hijo respecto del otro, porque las necesidades de un hijo puede ser mayor o menor respecto del otro hijo. Entonces, si bien es cierto, todos los hijos son iguales, pero las necesidades de cada uno de ellos puede variar y eso también puede alterar los quantum o los porcentajes que se puedan determinar como pensión. Entonces, eso va a condicionar justamente el tema del monto de la prestación alimentaria. Entonces, por eso, va a analizar usted no en razón de la condición o la categoría. Usted no va a decir, voy a analizar el quantum respecto de los hijos matrimoniales al quantum respecto de los hijos extramatrimoniales, el quantum respecto de los hijos adoptivos. No, sino que usted tiene que se tiene, en este caso el juez, que hacer establecer el tema de la igualdad que a todos les corresponde, pero que las necesidades de uno de los hijos pueden ser mayores respecto de los otros, y eso no sería una afectación al principio de igualdad, sino más bien estaríamos hablando ya de una situación de no discriminar a un hijo respecto del otro, dándole el mismo monto cuando uno tiene mayores necesidades. Perfecto. Entonces, respecto del descendiente que no puede obtener alimentos de su ascendiente directo, por ejemplo, de su padre, los alimentos tendrán que ser proporcionados por los abuelos, bisabuelos o en línea ascendiente, incluso se puede llegar hasta los tatarabuelos. Cuando el acreedor alimentario no puede obtener alimentos de su deudor principal, que es el padre, se los pide justamente al abuelo y para ello
no va a tenerse en cuenta la condición ya sea hijo matrimonial o hijo extramatrimonial. Lo que se está estableciendo es simplemente esa relación ascendente respecto del deudor y del que desea o el que pretende recibir esos alimentos. Bien. Ahora también ese es respecto de los hijos y otros ascendientes, ¿no? Ahora, tenemos también el caso de los alimentos de los padres y de los hermanos. Nuevamente, el principio que va a sostener que se le pueda dar alimentos a los padres, hermanos y hermanos, se da también en razón del principio de solidaridad familiar. El padre o la madre que le pide alimentos a su hijo debe acreditar su incapacidad física o mental. Miren acá. En el caso de los alimentos de niño, nosotros lo que tendríamos que acreditar simplemente con la partida de nacimiento y las necesidades de este niño que está en todo crecimiento, en razón de la edad. Se pueden establecer más o menores necesidades en razón del incremento de años. Respecto al grupo etario, ¿no? Se le puede establecer mayores necesidades. Pero cuando va a ser los alimentos de padre o madre que le pide alimentos al hijo, aquí sí tenemos que acreditar esa incapacidad. Prácticamente se le está exigiendo una situación de que no pueda sostenerse por sí mismo el padre para que pueda exigir alimentos al hijo. Y aquí existen algunas dudas porque se dan muchos supuestos en que, bueno, actualmente existe una ley de protección para los adultos mayores y que se han incrementado terriblemente los casos de abandono prácticamente a sus padres, porque incluso hijos que les quitan o les quitan su propiedad, los retiran de la casa, les generan actos violentos, denuncias de familiar que se vienen registrando de adultos mayores respecto de sus hijos, que atentan contra su salud, contra su integridad física, contra su integridad emocional, y que limitan también los alimentos a través de prohibición por ejemplo, tenía un caso hoy día de que no le dejaba cobrar los alquileres, el señor ya no tenía de dónde comer y el hijo impedía. Entonces, esas situaciones se pueden trabajar a partir de denuncias de violencia familiar y adicional se le puede establecer algunas medidas cautelares como en caso de una pensión anticipada de alimentos, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces, en el tema de alimentos para padres no existen presunciones, sino que como al ser un mayor de edad prácticamente se tiene que establecer un tema probatorio para establecer exactamente cuáles serían esos requerimientos del adulto mayor en este caso. Bien. Según el 475, establece una prelación de los obligados a pasar, a pasar los alimentos. Esa prelación de obligados a pasar de alimentos, por ejemplo, están inicialmente por el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y también por los hermanos. Ahora, lo estoy tratando de avanzar un poquito porque al final quiero ver ya la jurisprudencia de los casos que les he dejado indicados acá. Y aquí, por ejemplo, les he puesto en el tema de la prelación una diferencia que establece el Código Civil y hay lo que señala el Código del Niño Adolescente, en su artículo 93. En el Código Civil se centra específicamente cuando estamos hablando de que el acreedor alimentario es un adulto, es decir, ya es un mayor de edad. Por ejemplo, en el tema del cónyuge, los ascendientes y los hermanos. En cambio, en el tema referido al Código del Niño Adolescente, respecto de esa prelación, primero los padres, los hermanos mayores de edad, en el caso que existan, sino los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado y otro, en algún supuesto, otro responsable del niño o del adolescente. Entonces, estos criterios de prelación, aquí tienen los artículos, uno es para los adultos, o sea, los mayores de edad, y otro es para los niños, niñas y adolescentes. La línea de prelación para requerir estos alimentos. Entonces, ante un incumplimiento de un pago de pensión de alimentos por parte de uno de los padres, se necesita iniciar, en este caso, un proceso judicial respecto de los abuelos. Es decir, si hay un incumplimiento por parte de los padres, no significa que ahí mismo el juez en etapa de ejecución pueda determinar que van a prestar esos alimentos a los abuelos, sino implica prácticamente el inicio de iniciar un nuevo proceso. De que eso efectivamente va a implicar una dilación para que se pueda llegar a obtener específicamente una pensión a esta persona que estaría requiriéndolo, pero estas son las reglas que
de prelación que establece el código, tanto el Código Civil como el Código del Niño Adolescente. Bien. Bueno, acá es el prorrateo y estamos un poco con el tiempo quiero establecer los criterios rapidísimos. Ya, vamos a establecer los criterios para fijar los alimentos. Los criterios, como ya se han venido señalando, van a ser en razón de las necesidades del alimentista y las posibilidades económicas del deudor. Entonces, doctora, ¿qué es lo que voy a tomar en cuenta para fijar los alimentos? Usted tiene, por un lado, por eso es que cuando me empezaron a preguntar de la tenencia, las reglas respecto a la fijación de los alimentos no ha variado en razón de la tenencia compartida. Van a seguir siendo las mismas necesidades del alimentista y las posibilidades económicas de la persona que no estaría cumpliendo con los alimentos. Se establece un monto y de ese monto se supone que ambos padres están obligados a el cumplimiento de la obligación alimentaria y cada uno aportará según sus posibilidades económicas. Perfecto. Ahora, también se permite dentro de estas, y es algo que me han preguntado, doctora, con la modificación que se ha dado, también se aplican esas reglas de la concentración de actos procesales, por ejemplo, para procesos de menores de edad solamente, o también se puede dar para mayores de edad. Otra pregunta, doctora, ¿esas reglas nuevas también son para los procesos de incremento o disminución de alimentos o solamente son para los procesos nuevos? Pero ya la última modificatoria establece de que es para todos los procesos, ya sean de menor de edad, de mayor de edad, los que están en trámite y, claro, o sea, los que ya se han iniciado y los que usted pueda pedir un incremento o una disminución de los alimentos. Claro que se puede dar un incremento o una disminución, pero eso va a tener que tenerse en cuenta justamente si es que han incrementado o no las necesidades del alimentista y que tiene una relación de coherencia respecto a las condiciones del denunciado, condiciones económicas del denunciado. Esto es lo que les había señalado del proceso tradicional, que tiene varias etapas y que esto significaba una dilación del proceso como tal. Aquí está. Y el nuevo proceso, el proceso simplificado, que ya con la directiva, la 007-2020, ya se había establecido que es este nuevo esquema del proceso de alimentos. Bien, aquí ya les he hecho un cuadro comparativo. Bien. Por ejemplo, el artículo 164 de la ley, en este caso el Código del Niño, establecía que la demanda era estrictamente un sistema escritural, es decir, que se presentaba por escrito mediante un apersonamiento al órgano jurisdiccional, lo que se había afectado terriblemente por el tema de la pandemia. Sin embargo, ahora la demanda puede ser establecida por escrito y también podría utilizarse formularios electrónicos y puede hacerse incluso a través del expediente electrónico en los que ya sea expediente judicial electrónico en los que ya se ha implementado, y si no también se puede utilizar canales virtuales. Respecto a la recepción de la demanda, que es recibida por mesa de partes, se puede aplicar, en este caso, los que ya manejan el tema de la mesa de partes electrónica o que ya ha sido implementado el eje, ese proceso sería desde el inicio a su fin por un canal virtual a través de la mesa de partes electrónica. Claro, no todos los órganos jurisdiccionales han logrado implementar mesas de partes electrónicas, porque hay un tema ahí de afectación por las barreras justamente para poder implementar la mesa de partes electrónica a nivel nacional. Pero estas nuevas reglas del proceso tiene una mirada o una tendencia a un proceso simplificado, pero también a un proceso virtual, mucho más virtual. Aquí nos dice Yenko, por ejemplo, que en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte se han implementado interponer la demanda de manera virtual. Claro, me imagino que Yenko lo hacen a través de correos electrónicos, ¿verdad? Claro, pero en un tiempo de la pandemia se implementó el tema de correos electrónicos. El problema es cuando en mesa de partes no te digitaliza la demanda, pero los siguientes escritos
ya a través del correo electrónico se genera un desorden terrible para que todos esos actos sean digitalizados. Es mucho más fácil establecer un canal, un único canal virtual, porque la mesa de partes electrónica hace de que exista una serie consecutiva de que todos los actos y al juez para que pase sentencia, a despacho para resolver, simplemente pueda revisarlo del propio sistema, ¿no? Bueno. Disculpen. Bien, entonces, respecto al auto admisorio. No, a ver, me dice, no es por correo, ya es un canal para interponer demanda. Le digo porque nos ha caído ya una demanda virtual por ese sistema. ¿Pero qué sistema utilizas, Jenko, si no es mesa de partes electrónica? ¿Cuál es el otro canal virtual? ¿Hay un aplicativo? Tal vez han creado un aplicativo para que se inserte o hay un formulario virtual a través de un Google Drive. Carolina, si no es de la mesa de partes, o sea, si no es todos, pues claro, o sea, por eso le digo, no sé a cuál se refiere. Porque las únicas formas, claro, Carolina, si es Sinoe, entonces estamos hablando de mesa de partes electrónica, no hay otra. Claro, por eso me dices un canal virtual diferente, entonces eso es lo que me sorprendió, ¿no? ¿Cuál sería el otro? No hay. Si es Sinoe, todos tenemos Sinoe y a todos nos notifican por la... Ahora, sí es verdad, Ana, sí es verdad también, Máximo, que hay lugares donde no tenemos implementada la mesa de partes electrónica, y que no se puede establecer de manera directa la presentación de escritos por mesa de partes electrónica, y que habilitan canales virtuales, o que habilitan, por ejemplo, formularios Drive, que es algo bastante difícil de hacer un control. Claro, yo he visto, por ejemplo, demandas que ingresaban por Drive y que al final no las digitalizaban. Entonces generó todo un desorden. Eso sobre todo en el tiempo de la pandemia. Claro, Joel, todos trabajan ya ahora con casilla electrónica. Por eso me sorprendió esta nueva implementación, porque a veces hay nuevas herramientas que utilizan, ¿no? Pero si es casilla, es mesa de partes electrónica, pues no hay otra. Bien. En el auto admisorio, que es la modificación que se ha dado, se señala la admisión de la demanda en el auto admisorio, el emplazamiento del demandado detallando los requisitos que debe cumplir el escrito de contestación de la demanda. Miren ustedes, vamos a ver este artículo rapidito, vamos a moverlo aquí, porque son varios, respecto a lo que debe contener. Miren acá el 167. A. El 167A, contenido del auto admisorio para la demanda de alimentos. El requerimiento a la parte demandante para que subsane la demanda de alimentos, de ser el caso, ojo, a partir de la fecha ya no hay inadmisibilidad, señores. Doctora, ¿cómo que no hay inadmisibilidad? Y si no me presenta la partida de nacimiento, ¿podré declarar inadmisible? ¿Que el juez no lo declare inadmisible? Lo que hará el juez es pedirle que subsane, que es una palabra diferente. ¿Ok? Una cosa es la subsanación y otra cosa es una inadmisibilidad para subsanar esa omisión. ¿Y usted dice, doctora, no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo porque si usted declara inadmisible es un nuevo acto procesal, es decir, estamos aquí en esto. Si usted me declara inadmisible, va a hacer que esto que queremos lograr de estos 3 actos procesales, o este uno único y concentración de actos, ya no se dé. Porque si yo voy a declarar inadmisible, significa que no podré señalar fecha de audiencia, no podré señalar una asignación anticipada, no estableceré los requerimientos de oficio. Tendría que sacar un nuevo auto, volver a establecer que se subsane, establecer un plazo, ejecutar los apercibimientos, y así dilato el proceso. Entonces, lo que han llegado acá al acuerdo es todas las demandas no van a ser declaradas inadmisibles, sino que simplemente te doy plazo para que me subsanes. Pero yo ya avanzo señalando mi fecha de audiencia. Claro. Por ejemplo, el tema de la partida, Ana, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque si es una palabrita que ustedes, yo quiero que todos ya aprendan a manejar esta palabrita importantísima, que es interoperabilidad. Doctora, ¿con qué se come la interoperabilidad? Bien, miren, les cuento que a nivel ya del sistema integrado de justicia, nosotros tenemos acceso a todo. Mira, vamos a ver. Richard, lo que dices tú es importante. El tema de que hay un mal
No hay una rendición de cuentas, ¿verdad? Lo que me dice Richard es, doctora, ¿por qué no existe el proceso de rendición de cuentas como por ejemplo existe en México? Rendición de cuentas de la mujer, cómo está gastando el dinero del hombre. Digo mujer porque es la mayoría de casos, ¿no? La rendición de cuentas. Perfecto, pero no necesariamente, porque usted también puede poner en conocimiento en el mismo juzgado, claro. Y usted luego puede pedir incluso que usted sea el administrador de esa pensión. Claro. A ver, por ejemplo, aquí en este caso, vamos a ver que, a ver, un momentito, en el autoemisorio siempre va a admitirse la demanda y que el emplazamiento del denunciado se tiene que detallar los requisitos que debe cumplir el escrito de contestación. Esto en realidad es el apercibimiento que tiene que estar consignado. Es decir, ya la persona que me va a contestar la demanda no me va a contestar simplemente por contestar, sino que tiene que contestar con los requerimientos, por ejemplo, estableciendo sus condiciones económicas. Portal me dice, con otro. Bueno. Sí, Melina, mira, para que me lo entiendas clarísimo. Significa que la juez va a tener un papel investigador, ahora se llama así, juez investigador. Es decir, hasta que la juez señala su fecha de audiencia, avanza ya fijando la fecha. ¿Para qué le voy a declarar inadmisible? Si le falta algún medio probatorio, entonces le requerirá que subsane, o incluso respecto a las necesidades, es el mismo juez el que pedirá oficios a la RENIEC, es el mismo juez el que pedirá oficios, perdón, a la RENIEC, a la SUNAT, el mismo juez tendría que hacerlo. Y eso está clarísimo acá en este artículo. Mira, acá te lo voy a consignar. Entonces ya avanza de oficio el juez. Ya no van a necesitar que la parte sea la que inicie o la que le faltó ese medio probatorio. No, el juez lo que quiere es avanzar y fijarme fecha. Mira lo que dice, mira, gracias Melina, mira lo que dice el 564, Melina, al toque, mira. Información solicitada de oficio. El juez solicita, claro, Minerva, eso es lo que se está pidiendo. Por eso es que estamos hablando de eso. Minerva, si tu juez no lo está haciendo, dígale, oye, señor juez, el 4 de mayo ya se modificó el proceso de alimentos, incluso hace 2 años con la directiva. Usted tendría que en el autoemisorio fijarme fecha para audiencia. ¿Por qué lo está demorando? Claro, Minerva, hay jueces, y yo he visto, no quiero decir en qué órganos jurisdiccionales, que todavía no están fijando. No están fijando fecha para audiencia en el autoemisorio. Luis Victoria dice, ¿eso lo están solicitando? Luis, eso deberían hacerlo. Mira el 564. El juez solicita el informe por escrito al centro de trabajo del demandado sobre su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que prevenga de la relación laboral de este. Para otros casos, el informe es exigido al obligado al pago de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado. Asimismo, el juez solicita las declaraciones juradas de la renta anual de la parte demandada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT, copia literal de las partidas registrales de los bienes inmuebles, de los bienes muebles, de activos, inactivos del demandado, a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Y la exigencia de otros, si tuviese otros hijos menores de edad, el Registro Nacional de Identificación, a RENIEC. Miren todo lo que tiene que hacer ahora el juez. Y encima el juez le dice, porque ¿cuánto tiempo, recuerdan cuánto tiempo demoraba? ¿Cuánto tiempo demoraba dejarle que, a ver, creo que nos está diciendo cuál es la forma del... A ver, vamos a leer ahorita, Si, Jenko, si me puedes enviar el link, sería genial para poder compartirlo. Mándame el link de esta fórmula que están implementando en Lima Norte. Miren todo lo que tiene que hacer. Antes, ¿cuánto demoraba de que tú inicies o tú requieras a la entidad y que te den la copia literal de las partidas? ¿Cuánto demoraba? ¿Recuerda? Entonces, lo que tenía que hacerse es un informe que tenía que presentarse de manera inmediata por el empleador. Y no lo hacían. Entonces, ahora dice, oye, 7 días te doy para que me envíes SUNAR, RENIEC. Y esto es, que si tú interoperas, es decir, que ya lo tienes enlaces que tú puedas visibilizar o visualizar, perdón,
Genial. Hay algunas entidades que ayudan mucho, como SUNAR, por ejemplo, y con algunas cortes generan esa interoperabilidad interna y te dan links para que tú mismo con un código de usuario puedas tener acceso a las copias de partidas registradas. En RENIEC casi todos tenemos la opción. Pero la idea es que si tú en 7 días no cumplió, viste que no cumplió la SUNAR, la RENIEC o lo que fuese, o la empleadora, tú puedes remitir copias al Ministerio Público para la acción penal respecto a que ejecutas esos apercibimientos. Entonces, ¿qué se pretende con el 564, que es la modificación que se ha dado? Es justamente de que el juez sea el juez investigador, que el juez sea el que tenga que actuar en esos casos. A ver, Jenko me dice, justamente recién hace 1 mes y medio se ha implementado el portal del Poder Judicial, Después se dirige a seleccionar la corte que pertenece y después entra a demanda de alimentos web. Creo que solo se ha implementado para Lima Norte, porque en Lima no lo logro visualizar. Disculpen la demora, tuve que ver el video para darle los pasos que también se publicó en el TikTok. Miren, en el 22 de noviembre del 2022 se ha implementado esa opción, interesante, pero como tú dices, debe ser de manera progresiva, porque no en todas las cortes se ha implementado ese canal virtual. Lo que sí les digo es de que puede ser que sea un receptor de denuncias, como por ejemplo, te digo, incluso por correo electrónico, usted lo puede hacer por presentado en mesa de partes, incluso ni siquiera necesita una rigurosidad como tal para iniciar un proceso de alimentos. Ustedes ya saben que el tema de la firma de abogado incluso no es necesaria, y se puede hacer a través de un llenado de formulario, ¿no? Con simples datos, y el juez tendría que ayudarlo a usted para que recabe todos los medios probatorios respecto de ese proceso. Me dice, ¿en qué se fundamenta el pedido de administrar la pensión por parte del obligado? Bartolito, el tema es que conlleva una administración. Cuando se fija una pensión y, por ejemplo, usted no está haciendo una tenencia compartida, sino tiene una tenencia exclusiva, se entiende que el que tuvo la tenencia exclusiva está administrando ese monto de la pensión que se estableció en razón de sus condiciones económicas y las necesidades del alimentista. O sea, existe un momentito, por favor. Ya, a ver. Acá silencito, listo. Me dice, ese es el tema, o sea que uno de ellos es el que administra. Bien. ¿En qué se fundamenta el pedido de administrar la pensión de alimentos por parte del obligado? Es lo que les he dicho. En Piura los juzgados están solicitando la información a SUNAR y RENIEC antes de la audiencia. Claro, Luz Victoria, es que tiene que ser antes de la audiencia, como les digo, esto no es una buena práctica, sino que esto ya ha sido modificado. Acá ¿qué dice? Miren, vamos acá, a la modificación. El 164 te dice, a ver, vamos acá creo que está, en el 168. Acá está. En el proceso de alimentos, si el juez advierte omisión o defecto subsanable, declara la admisión a trámite de la demanda, concediendo al demandante un plazo máximo que no exceda la fecha de realización de la audiencia única para la correspondiente subsanación. Claro, usted le tiene que dar, en este caso, si advierte una omisión o defecto subsanable, estamos hablando de los defectos subsanables, claro que está. Le dará un plazo, pero obviamente si usted ya está fijando su fecha para audiencia, no lo va a establecer en un plazo tan corto, ¿no? Fija su fecha para audiencia y su plazo para que subsane es un poquito antes, para que no altere y no tenga que vuelta a sacar un nuevo auto modificando el tema de la fecha de la audiencia. De no presentar el demandante la partida de nacimiento que acredite el entroncamiento familiar, el juez, ¿qué hace? ¿Va a declararlo que es una omisión y que lo subsane? No, porque en el tema de lo que es trámite administrativo, incluso nosotros que interoperamos con tema de RENIEC, el juez pide al asistente que le imprima la ficha, suficiente. No le va a trasladar a que la parte subsane trayendo una ficha de RENIEC. Si usted tiene acceso, nosotros tenemos acceso, entonces no necesitamos pedirle a la parte. Entonces, todo lo que es a nivel de RENIEC o nivel de municipio, nosotros podríamos manejarlo como jueces. Entonces, eso que están haciendo en Piura es algo que ya exige, así se exige, y que eso sea antes de la audiencia, claro. Porque usted en la audiencia, recuerde que estamos acá reduciendo en el proceso tradicional y en el proceso nuevo, en la audiencia única ya tiene que llegar todo listo, todo saneado. Ya aquí
en el auto ya hizo los requerimientos de oficio, mire acá. En el rojito que ve usted acá, requerimientos de oficio, en la parte final. ¿Bien? Perfecto. Perfecto, Ana dice sí, lo están haciendo así. Yenko, muchas gracias. ¿Cómo puede el demandado saber que realmente la mamá está administrando correctamente el dinero de la mamá? Claro, Kat, es lo que yo he dicho, ¿no? Lo que ese proceso de esta fiscalización posterior es lo que estaría faltando. Hay procesos en algunos otros países que se hacen respecto de ello. Cuando los padres tienen la tenencia compartida, ¿uno de los padres puede pedir alimentos? Claro, es que el tema de los alimentos, como le digo, no es para el padre, sino es para el niño. Ahora, si usted quiere pedir por derecho propio como expareja, también lo puede hacer, pero para eso hay las reglas del proceso de alimentos. Es que la tenencia compartida no te va a limitar que tú pidas alimentos o que no. Por eso les digo, no confundamos. La tenencia compartida en realidad prima de un contacto que tiene el niño con los padres, nada más. Doctora, ¿y qué pasa si la madre no sabe dónde vive o está el demandado? Ah, ya, Joel, eso pasa mucho. Aquí en el tema del desconocimiento, o incluso cuando hay denunciados que están en el extranjero, usted cumple con ayudar al órgano jurisdiccional. Es decir, le dice, mire señor, yo sé que él alquilaba un cuarto acá en la esquina, al lado de la iglesia, al frente de la tapicería tal o de la panadería tal. Esa es la máxima información que yo tengo. No es la que aparece en su ficha de RENIEC. ¿Pero qué hace el juez? El juez notifica donde dijo la madre y también notifica donde aparece en su ficha de RENIEC. Suficiente con que esté notificado en donde aparece en la ficha de RENIEC, para que luego, en el caso que ese proceso prácticamente se llevó en rebeldía, luego de verificar la correcta notificación, igual se pueda iniciar ya los apercibimientos y se puede iniciar incluso un proceso de admisión a la asistencia familiar. Pero igual, aquí el tema es, la dirección que aparece en la ficha de RENIEC es la dirección que va a regir en el proceso. Me dice, doctora, cuando el juez archive el caso, ya no se subsanó la devolución de la cédula de notificación del demandado. Una vez se pide el desarchivamiento del expediente, ¿se puede realizar modificación o ampliación de la demanda de alimentos? Ya que desde que se archivó el desarchivamiento, lo que pasa, estimado Edson, es que tienes que ver tú la regla que se establece para la modificación y ampliación de la demanda, ¿no? Esta modificación que tiene que ser, o sea, ¿qué es lo que tú, céntrate, ¿no? En el tema de que si se notificó o no respecto al autoadmisorio. O sea, si ya tenemos hasta antes de esto, usted podría modificar, ¿no? Ahora, si usted quiere ampliar, ya se iría según las reglas como tal. El tema que haya pasado después de usted desarchiva el proceso, usted podría iniciar indistintamente cualquier acto procesal se podría dar a partir de ese desarchivamiento. No significa que porque ya pasaron 6 años ya no va a poder usted continuar con la tramitación de ese expediente. ¿Cuál es el trámite para solicitar la asignación de alimentos y en qué estación procesal se debe incorporar esta medida cautelar? Omar, ahora ya no es necesario, porque en el mismo admisorio se va a admitir, se va a señalar fecha para audiencia y también se va a fijar la asignación anticipada. Es lo que les había señalado. Creo que, bueno, les he tratado de dejar claro aquí, miren. En el auto admisorio ya ya se fija la pensión anticipada. Ya no es como antes, que usted tenía que sacar copias y lanzar una medida cautelar como asignación. Ya no. Ahora el auto admisorio lo tiene. Y ahorita vamos a ver, antes de que se nos pase el tiempo, un auto admisorio rapidito para que ustedes lo puedan chequear, ¿ya? Porque mientras que me van dejando sus preguntas. Voy a acá poner el WhatsApp. Lo he enviado acá. A ver, mientras que voy revisando más preguntitas. Doctor, en la mayoría de casos, la dirección según ficha de RENIEC son imprecisas. Sí, pues José Antonio, pero se cumple con el apoyo también de la denunciante respecto a la ubicación. Vamos a ver acá. Aquí está. A ver, ¿qué me dicen acá? Doctora, cuando es tenencia compartida se fija que 15 días, bueno, Melina, cuando fijan 15 días a uno y 15 al otro, bueno, puede ser, pero no es una regla fundamental en la tenencia compartida el mismo número de días. Eso no funciona así. La tenencia compartida no está en razón de que
tenemos al niño y le vamos a partir por la mitad en razón del número de días, en razón del número de... No va a funcionar así. Incluso, por ejemplo, una casa para uno, una casa para el otro, un colegio para uno, un colegio para el otro, no es así la tenencia compartida. Pero sí, en el caso de, por ejemplo, de que usted va a establecer que las necesidades, como le digo, para que establezca una reducción del monto alimenticio, claro, se podría establecer que las necesidades del niño han cambiado, ya que las necesidades ahora son diferentes, ahora iba tantas veces al deporte, ahora va a ir menos, ahora está, porque no puedes establecer en razón de que yo 15 días voy a alimentarlo y tú 15 días, porque las condiciones de la alimentación van a ser las mismas. En todo caso, acordar con la señora respecto de que ese es el monto de los alimentos y que entre los dos, porque se supone que se ha fijado los alimentos en razón de las necesidades de ambos progenitores. El pasar más días o menos días estaría centrado solamente en el tema del costo de comida diaria y tú podrías llevarlo al tema probatorio, ¿no? Pero, como te digo, va a ser bien difícil que un juez vaya a establecer una reducción de alimentos bajo la premisa de la tenencia compartida. Solo sobre esa premisa no, sino que tienes que seguir justificando las reglas de la reducción de alimentos. Aquí lo tengo, voy a compartir antes de que ustedes, porque si no, quiero mostrarles rapidito esto. Miren. Aquí está. Miren, este es del 27 de diciembre, o sea, después de la modificación. Otomisorio 1. Artículo 50 del Código Procesal prevé que es deber del juez dirigir el proceso y que se flexibilizan algunos principios y normas procesales según el tercer pleno. Recuerden que el único pleno casatorio que es vinculante en el caso de la materia de alimentos y civil, perdón, en el tema de familia es el tercer pleno casatorio. Bien. Por otro lado, tenemos vigente la que les había señalado, la directiva 007, que les he mostrado a ustedes, que ya establece cuál es el proceso simplificado y virtual de alimentos, ¿ya? Y adicional a eso, la modificación en la que contiene lo siguiente. Recibida la demanda de alimentos, el juez la califica y si advierte la omisión o defecto subsanable, no declarará la inadmisibilidad, sino que admitirá a trámite y considera un plazo razonable para que éste subsane. Ahora, ¿lo va a subsanar después de que fije la fecha para audiencia? Obviamente lo va a subsanar antes de la fecha para la audiencia. Pero el juez lo que hace es, verificados los requisitos de la demanda, el juez emite una resolución disponiendo, 1, la admisión de la demanda, 2, la fecha para realización de la audiencia única, siempre teniendo un plazo prudencial porque vaya a ser que algo falta dentro de lo que faltaba subsanar esa omisión, el emplazamiento al demandado que debe contener el requerimiento de los requisitos que debe cumplir su contestación de demanda. Si no cumple con eso la contestación, se efectúa el apercibimiento y se declara rebelde. En caso de existir medios probatorios que requieren ser obtenidos por el juez, es decir, por ejemplo, requería las empresas, etcétera, el juez lo ordenará de oficio. Doctora, ¿y esa decisión de oficio del juez puedo apelarla? Porque no quiero que él vaya y pida a las clínicas tal en las que yo trabajo porque soy médico y me puede afectar eso en mi trabajo. Entonces quiero apelar de que él no lo requiera en esas oficinas. No se puede hacer eso. Esa decisión del juez de esa actuación de oficio es inapelable. Perfecto. El juez puede ordenar prueba adicional y su incorporación al proceso, claro que sí, y el juez podrá y procurará en todos los casos dictar de oficio la medida cautelar anticipada. Entonces, el juez en el mismo auto admisorio ya fija la pensión anticipada. Por ejemplo, en este caso, no vamos a entrar al examen aquí, pero dice, el juez deberá ordenarse como pruebas de oficio, por ejemplo, que Salud y SUNAT hagan, presenten los informes. También se les dice a ellos de que se va a establecer una fecha para audiencia, se admite la demanda, ahí está, proceso único, se confiere el traslado a la parte demandada,
y ahí se efectúa el apercibimiento. Miren ustedes, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en el caso de que la contestación no contenga lo que se le pidió o los requisitos de la contestación de la demanda, que cumpla él con adjuntar en la contestación de demanda un anexo respecto al 565 del Código Procesal Civil, consistente en su última declaración jurada para la aplicación del impuesto a la renta o del documento que lo sustituya. Y de no estar obligado a ello, la declaración jurada de ingresos con firma legalizada ante notario público, bajo apercibimiento, ahí está el apercibimiento, de rechazar su escrito declarándole la rebeldía. ¿Ven? O sea, ya los autos vienen ya consignados así. Y se fija la fecha de audiencia, en este caso no se ha fijado tan lejos, se establece el canal virtual a través del Google Meet, se ordena de oficio a SUNAT, a ESalud, a SUNAR, se cursa oficio del Banco. Miren aquí también, ya avanzan y cursan oficio del Banco de la Nación para que proceda a aperturar la cuenta. O sea, aquí ya se apertura la cuenta. Con esto ahorras un montón de tiempo, porque imagínense luego de la admisión a trámite, recién solicitar por escrito que se aperture o enviar a usted el oficio al Banco de la Nación. Incluso algunas cortes ya interoperan con el Banco de la Nación. Es decir, que de manera inmediata ya le remiten el número de cuenta. Perfecto. Entonces vamos a cerrar acá. Vamos a compartir las diapos. Aquí está. A ver, otra de las cosas que es de cuestionamientos, por ejemplo, que se dan, es el tema del desarrollo de la audiencia única virtual. En el desarrollo de la audiencia se van a acreditar las partes, sus abogados, en el caso que estuviese la abogada de la parte demandante, porque no necesariamente es con abogado. Aquí también influye mucho la participación de los abogados de oficio. Admiten la contestación de la demanda, según el caso se declara la rebeldía del demandado con o sin su asistencia. El juez entrega al demandante la copia del escrito de contestación y sus anexos y le va a dar un tiempo prudencial, le va a decir, bueno, revísame la contestación y según eso continuamos luego la audiencia. Es decir, se le da solamente una pausa, revisa los medios probatorios ofrecidos y continúa. Sea el saneamiento procesal, la conciliación, se invita a la conciliación en el caso de que deseen conciliar. Bien. Ahora, se puede dar o no la conciliación, se fijan los puntos controvertidos en el caso de que no se llegó a ninguna conciliación. Aquí se actúan los medios probatorios de manera oral, se hace un debate oral entre las partes, dependiendo de la edad y la madurez del niño, debe ser oído o participa el niño dentro de ese proceso. Ahora, la pregunta es, doctora, ¿qué pasa si el demandante y el demandado no van a la audiencia? ¿Se acuerdan antes qué pasaba cuando el demandante incluso no iba a la audiencia? Incluso se ejecutaba el apercibimiento, ¿verdad? De que si el demandante no concurría a la audiencia, entonces incluso el proceso se terminaba archivado. O cuando el demandante llegaba tarde a la audiencia. En el tema de los alimentos, miren ustedes, la visión es de que el que es afectado en realidad es el niño, ya sea por la impuntualidad del demandante o ya sea por esa desidia o no ganas de en beneficio de este niño. Entonces, la idea que es en razón del principio del interés superior del niño, si es que ambos no van o no concurren a la audiencia, pero existen todos los medios probatorios porque ya el juez ha sido el juez investigador, ha sido un juez que ha requerido oportunamente todos estos medios probatorios, entonces, en aplicación del interés superior del niño, el juez podrá resolver sin la presencia incluso de las partes. O sea, él igual podría fijar una pensión de alimentos, incluso sin presencia de ambas partes. Ahora, doctora, ¿y la sentencia? Muchas veces he escuchado que en la propia audiencia dicen, bueno, declara fundada en parte la demanda. Perfecto. Dictan el fallo y después ya la emisión de la sentencia, si no respetan el plazo prudencial y de acuerdo a la carga procesal que es existente y es bastante compleja, esas sentencias demoran en emitirse. Y al final no funciona. ¿En qué beneficio tendrías
tener una demanda con un fallo ya leído como fundada en parte cuando todavía no te dan el tenor de la sentencia para que tú lo que quieras avanzar es con el tema de ejecución, porque si sabes que el denunciado no tiene intención de cumplir, puedas iniciar el nuevo proceso que es el proceso de omisión a la asistencia familiar, ¿verdad? Bien. A ver. Ya hemos establecido los requerimientos del 167A, que es el contenido que va a tener todo autoadmisorio para el tema de la demanda de alimentos. Y lo que me habían preguntado respecto a la medida cautelar, que es la medida cautelar que se va a fijar en el autoadmisorio. Bien. Acá creo que hay otro artículo importante. Acá está. Miren. Al iniciar la actuación, según lo que dice el Código Procesal Civil, o la modificación que se dio al 555, al iniciar la audiencia y de haberse deducido ya excepciones o defensas previas, el juez ordenará al demandante que las absuelva, luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas. Concluida su actuación, si se encuentran infundadas las excepciones o las defensas previas propuestas, declarará saneado el proceso. El juez, con la intervención de las partes, fijará los puntos controvertidos y determinará lo que van a ser materia de prueba. A continuación, rechazará los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten resolviéndolas de inmediato. Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el juez concederá la palabra a los abogados, luego en forma inmediata y oral, hace conocer a las partes el sentido del fallo de la sentencia y miren, dentro de los 5 días siguientes, el juez notifica por escrito a las partes con el íntegro de la sentencia. La pregunta es acá, dentro de los 5 días a ustedes en sus cortes les están notificando, o sea, el juez dice, fundada en parte, perfecto, y dentro de 5 días se está cumpliendo ese plazo. Es un plazo que, por más que se ha modificado, o que lo que se ha tratado de modificar con esta ley, con la 31464, establecer plazos más cortos, o que incluso la sentencia sea dada en el mismo momento de la audiencia única, esto no conlleva una reducción de carga procesal, así que igual uno de los procesos que más se tramita a nivel de órganos jurisdiccionales son los procesos de alimentos. Bien, y voy a leer ahora las preguntas y voy a dar opción también a que me hagan preguntas, mientras que voy a dejar de compartir aquí para compartirles alguna jurisprudencia que que es importante que lo tengan ustedes a la mano. Vamos acá rapidísimo, conferencias, alimentos. Aquí está creo que es casación. Acá está. Miren, por ejemplo, para los que me han estado preguntando, el tema de la persona que no trabaja, ¿verdad? O que no realiza un trabajo económico. Miren, esta casación les va a servir mucho, la 5341, para el tema de, bueno, en este proceso se dio un divorcio por causal de separación de hecho, pero también estuvo acompañado con un aumento de alimentos, pero se establece que para la fijación de alimentos deberá tomarse en cuenta la diferencia entre los ingresos de los progenitores, y la labor doméstica, en este caso, también tendría que ser cuantificable, así como las variaciones de las necesidades económicas del niño o adolescente, ¿no? Según su edad. Entonces, esta sentencia, no sé si acá he puesto el fundamento esencial de esta resolución. Vamos acá. Aquí incluso hubo una variación de régimen alimenticio. Ustedes saben que en los procesos más complejos justamente son los procesos de divorcio, porque en el proceso de divorcio podrían acumular algunos otros procesos y eso muchas veces va a tomar la intervención del niño, niña, adolescente, ¿no? A través de estas entrevistas y se establece un proceso mucho más amplio para establecer. Acá está. Por ejemplo, miren, que en cuanto al trabajo doméstico no remunerado, este concepto ya ha sido incluido por esta ley que modifica el Código Civil con la finalidad de incorporar en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias el criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice que se ha podido verificar que, bueno, acá
prácticamente establece una regla respecto a la condición de mujer, que son en su mayoría mujeres que se dedican al cuidado de los bebés. Ahora, ese concepto también ha mutado. El tema o la idea de que solo la mujer podría establecer cuestiones o podría cuantificarse las cuestiones domésticas. También se podría establecer en el tema de un hombre, no necesariamente en una mujer. Igual, por ejemplo, el tema de la tenencia compartida también es a partir de un concepto de que se deja atrás la idea de que solo las madres o las mujeres podrían hacer una correcta crianza de sus hijos a partir de una tenencia exclusiva. Y esa línea estereotipada va mutando de alguna manera, va cambiando para que se dé una igualdad de derechos y obligaciones respecto de los hombres y de las mujeres. Esa sentencia yo les voy a dejar también aquí, es la, ¿dónde está? Es la casación 5341-2018. Y otra que quiero compartir rapidito, antes de que vayan las preguntas. Es los recursos económicos, A ver. Aquí está. En este caso, por ejemplo, respecto a la falta de recursos económicos que tenía una de las partes, por ejemplo, acá dice, miren, este casito, bueno, ya no me va a dar tiempo de analizarlo en su totalidad, pero el tema había sido sencillito, miren, dice, con debido al tema de esto es un voto, ¿no? Pero en este voto dice, y nosotros estamos de acuerdo con ese voto, el demandante solicita que se declare la nulidad de resoluciones respecto a un proceso de reducción de pensión alimenticia, ¿no? Dice, rechazaron su demanda a nivel judicial por no haber cumplido con el requisito establecido en el 565 del Código Procesal Civil, alega que han vulnerado sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, entre otros que son temas constitucionales, ya que el requisito del referido artículo consistente en encontrarse al día en el pago de los alimentos. ¿Esto qué pasa? Pasa cuando, por ejemplo, usted quiere pedir la reducción de alimentos y le solicitan que usted esté al día en el pago para que pida la reducción, ¿verdad? Pero ya se han dado algunas situaciones excepcionales en las que se podría habilitar el que usted establezca una reducción, pese a que se encuentren algunas pensiones impagas. Pero en este caso, en este voto dice, de hecho, no se apreció, dice acá no. Sin embargo, en mi opinión, considero que las resoluciones judiciales cuestionadas, o sea, que no fue la vía, el amparo en este caso, no han vulnerado ninguno de los derechos invocados, ya que la resolución 2 ha justificado la preexistencia o el requisito del 565, que es, si quieres que se te admita la demanda, no tienes que estar adeudado ninguna pensión de alimentos. Y como el recurrente no lo cumplió, y además ha respondido específicamente el argumento sobre su imposibilidad económica de pagar, señalando de que es por una causa imputable al propio demandante, en este caso, pues él dice, me despidieron de mi trabajo, entonces no puedo pagar, no pude pagar. Y recién en el año, después de varios años, decide accionar una reducción. Entonces, para el tribunal dice, si tú te botaron del trabajo, de manera inmediata, ni bien te votaron, debiste poner en conocimiento de que tus condiciones económicas se han reducido considerablemente. No esperar ese tiempo, según es el criterio de este colegiado, para poder recién interponer la reducción como tal. Entonces él dice, de hecho, dice acá la juez, la tribuna, no aprecio que la situación del actor haya sido lo suficientemente especial y excepcional que haya merecido que el juzgador inaplique en el caso en concreto el artículo 565. Recuerden que en el tema de la reducción y estar al día en los alimentos se pueden aplicar, pero siempre y cuando se dé la justificación para que, pese a que existe una deuda, se puede establecer la reducción o iniciar el proceso de reducción. Igual, por ejemplo, en el tema de la tenencia, nos dicen que también para establecer la variación de la tenencia usted tiene que estar al día, pero dice ahí, el artículo, creo que es el 97, dice, salvo excepciones que se pueda demostrar, como por ejemplo, hubo un caso en el que el niño tenía, el padre quería la variación, pero él fue el demandado por los alimentos y él no había pagado algunas pensiones alimenticias. Sin embargo, él desarrolla y dice, claro, judicialmente se determinó que yo pague a la madre. Sin embargo, la madre nunca se hizo cargo de mi hijo. Fui yo el que, pese a que existía eso, ella me fue a dejar al niño y yo estuve a cargo estos 5 años con él. Por eso yo estoy pidiendo
que se me otorgue la tenencia como tal. Entonces, ahí sí correspondía que se le dé la excepción. Entonces, ya va a requerir siempre el tema probatorio en el tema de familia. Bien, voy a dejar de compartir y ahora sí voy a leer estas últimas preguntas. No sé si alguien desea alzar la mano y hacerme una pregunta que sea súper concreta, mientras que voy leyendo las otras que me han dejado. Pueden prender su audio sin problema. Ya, acá me dice, por ejemplo, en la actualidad solo se aplican las reglas del proceso simplificado, que usted hace mención, y no el que regula el código tradicionalmente. Omar, te cuento que no es así. Te puedo dar específicamente un lugar donde no se hace, y es, por ejemplo, en la provincia de Virú, en el Juego de Paz Letrado, recién se va a implementar el tema de las nuevas reglas, porque ahí para sacar una pensión, una anticipada, tienes que ir y sacar tus copias de manera física. O sea, no funciona, Omar. Nosotros lastimosamente podemos decir, doctora, eso es lo que usted está señalando, ya esas modificaciones hace muchos años se ha venido dando, pero no lo aplican todavía, no en la totalidad de órganos jurisdiccionales. Entonces, ustedes como abogados, si les toca litigar en algún órgano jurisdiccional, exijan que se aplique esas modificaciones. Me está alzando la mano Edita León, le doy pase. Buenas noches, doctora. Mi hija ya cumplió con la mayoría de edad. Yo quiero seguir pasando alimentos a mi hija sin que la madre cobre la pensión. ¿Qué figura procesal? No, es que usted tendría que pedir ya porque ella cumplió el límite de edad. Entonces ya tendría que pedir en todo caso la exoneración de alimentos, ¿no? Ahora va a corresponder si es que procede o no en su exoneración. Ahora, si está cumpliendo de manera satisfactoria, ahora, claro, ese proceso fue en razón de ella, no en razón de la madre. Ya cumplió la mayoría de edad, ahora corresponde que en ese proceso se ponga en conocimiento de que ella va a asumir la administración de su propia pensión. Ya no va a ser a través de la madre, si es que ella ya cumplió la mayoría de edad. Es por derecho propio, porque los alimentos son de ella, sino que la madre es en ese momento su representante en los alimentos. Adicional de que pueda hacer que se haya establecido también alimentos para la madre. ¿Puede, señora, hacer la pregunta, doctora Edita? Buenas noches, doctora. Mi pregunta es, me llegó la notificación indicando que me han demandado por alimentos y me dieron 5 días hábiles para trasladar la contestación de la demanda. Recién me he enterado. Creo que me está diciendo usted. ¿Cuál sería su pregunta adicional a eso? ¿En base a qué criterio se puede pedir el monto de la pensión? ¿Se suele pedir un monto alto? Me van haciendo la pregunta de manera oral, por favor, los que desean hacer la pregunta mientras que voy leyendo las preguntitas que están acá. ¿En base a qué criterio se puede pedir el monto de pensión? ¿Se suele pedir un monto alto porque al final es el juez quien determina el monto? No necesariamente, Jorge, ¿ah? En realidad tú vas a establecer el monto según lo que establecen las necesidades del niño. Por ejemplo, el tema educativo, terapias, recreación, medicación. En realidad ahora todo es fácilmente contrastable a través de lo que tú gastas efectivamente en un mes respecto de tu hijo. Vas a una farmacia, todo lo que gastas, lo que es alimentación, todo ahora es mucho más fácil. Antes incluso establecer con boletas era mucho más difícil, pero ahora todo es boleteado, ¿no? Doctora, buenas noches. En cuanto a la exoneración de pensión de alimentos, ¿cuál fue dictada en un proceso? ¿Es posible solicitarla vía conciliación extrajudicial? No, es que, claro, tú podrías conciliar respecto al tema de la exoneración de alimentos. Pero me imagino que tú me estás hablando de que ya has tenido un proceso judicial como tal, ¿no? Y que ahora que quisieras establecer a nivel de la exoneración como tal. Pero ojo, esa exoneración tendría que ser revisada de todas maneras a nivel judicial. Así que ya estás limitado un poco, ¿no? Pero igual tendría que aprobarse para ver si es que esa conciliación está dentro de los parámetros y que no afectas al que siempre hablamos, el interés superior del niño. Claro, porque tendría que analizar respecto a si se cumplen o no los requisitos para el tema de la exoneración. Ah, Marice me dice el tercero y el octavo también, pero si te das cuenta, Marice, el octavo en realidad, qué grandes partes desarrolla del tema de familia. Es un conflicto que en realidad del tema de familia como tal dedica poquísimo a nutrirnos y utilizar a nosotros como base del octavo pleno el tema de familia. Que surge de un conflicto familiar no significa que los considerandos están referidos a temas aplicables al derecho de familia. Es un tema netamente civil. Lady, doctora, buenas noches. Mi consulta es si la hija ya culminó con su carrera, ¿se le seguirá pasando pensión o podría pedir? No, es que, Lady, si sigue conteniendo de manera satisfactoria, tiene que continuarle dando la pensión, claro. No podría exonerarse. Yo tengo un caso en el cual no hay dirección exacta, es un caserío. Ese es uno de los problemas muy grandes, Ana,
respecto a la no, incluso el notificador que no conoce la zona, son caseríos, las referencias, no está lotizado, se complica, el cual no se puede, pero como en el proceso entonces ya han nombrado curador, ¿qué diferencia hay con un abogado de oficio? No, es que Ana, el abogado de oficio es respecto de la pretensión del niño, estamos hablando, no estamos hablando del curador por el tema de una persona que no identifica su dirección, estamos hablando del abogado de oficio que se le da a estos niños cuando no están siendo protegidos sus derechos como tal, sus pretensiones. Claro, es un problema, como te digo, el tema de la identificación exacta, pero debes tú insistir en que prime el tema de la indirección que está en RENIEC, porque si no, o sea, usted tiene que llegar a una sentencia, ¿no? Esa es la opción. Acabo de buscar abogado, podría presentar mi contestación toda vez que me ha declarado rebelde y tengo audiencia el 24, por favor, puedo presentar vía ahorita. No, Evita, lo que tienes que hacer acá es que si tú ya estás fuera de plazo, igual se te va a declarar rebelde, pero tú igual puedes presentarte a la audiencia. Y en algunos casos, sobre todo en el tema de familia, muchas veces, pese a que están rebeldes, se les puede dar incluso una intervención en la parte final, ¿no? Doctora, en el caso que existe una conciliación extrajudicial donde se fijó alimentos, tenencia, si las condiciones cambian, se debe iniciar un proceso. Claro, Juan, en realidad el tema de la conciliación muchas veces en el Perú justamente es, oye, si ya hice mi conciliación, ¿por qué tendría que iniciar un proceso judicial? Porque cuando las partes no están de acuerdo con la conciliación o las condiciones cambian, usted quedó en 1.000 soles a nivel de conciliación y los días de visita y todo ello, pero después usted no está de acuerdo ya en ese monto porque dice que ese monto es insuficiente, no quieren llegar a una nueva conciliación, entonces lo que hacen es iniciar el proceso judicial. Claro. En familia, doctora, un juez de paz no letrado, ¿qué debe hacer para enviarlos a todos al Ministerio Público? Juez de paz no letrado, pero ¿para qué lo va a enviar al Ministerio Público? ¿Respecto de qué? O sea, por desobediencia, lo va a enviar por el tema de la omisión a la asistencia. ¿Para qué? ¿Por qué motivo lo enviaría el juez de paz no letrado? O sea, el juez de paz no letrado que tramitan o tienen competencia en el tema de alimentos, tendría que, si usted lo que me pregunta es temas de operatividad, tendría que establecerse canales para los juzgados de paz no letrado para que puedan interconectarse con el Ministerio Público de manera inmediata cuando, por ejemplo, ejerce procedimientos. Ha pedido un informe a las entidades bancarias o a los empleadores y no lo ha hecho. Usted quiere ejercitar o efectivizar ese procedimiento. Entonces, tiene que, 9 en punto. de manera inicial, a través de oficio, remitirle todos los actuados con un oficio, pero si no, establecer algún canal virtual, tal vez con el Ministerio Público. ¿Es para los menores alimentistas o para los mayores alimentistas, doctora? Osorio Ruth, la modificatoria es para proceso de alimentos de mayores y de menores de edad. Ojo, la directiva sí era solamente para menores de edad, pero el tema de la modificatoria de esta ley es para mayores y menores de edad. Doctora, luego de la modificatoria del artículo 178 del Código establece que la sentencia en el proceso de alimentos es apelable sin efecto suspensivo y el artículo 179 que establece que es necesario remitirlos a todos al Ministerio Público regula el tema de la apelación, siendo que acaso podría concluirse que actualmente ya no corresponde remitirlos a todos al Ministerio Público. No, sí corresponde remitir todavía los actuados al Ministerio Público. Me dice, Donald, resolución administrativa 07-2020 o 67-2020. No, lo que pasa es que la directiva es la 07. Entonces acá lo voy a anotar, ¿ya? La directiva es la 07-2020. Y la resolución, que es otra cosa, que emite esa directiva es la 067. Perfecto. Doctora, en casos... Solamente felicita. Si fue hasta abajo. Espérense un ratito. Luis, por ejemplo, me dice, doctora, ¿qué pasa con el promedio de notas universitarias? Ya, miren, respecto a lo que dice que debe continuar con sus estudios de manera satisfactoria. Bien, se tiene que tomar el caso en concreto. Por ejemplo, yo he tenido un caso en el que el promedio creo que bajó como a 12 o a 11 en un ciclo determinado y el padre pidió la exoneración. Entonces,
Se analizó que, por ejemplo, en ese ciclo, la media o el promedio de los que habían llevado esos cursos estaban en un promedio incluso menor a esa nota alcanzada. Entonces, tiene que analizarse el caso en concreto respecto de que si estaría llevando de manera satisfactoria o no. Ese margen de satisfactorio o no va a tener que establecerse en un marco probatorio bastante amplio. Entonces, no podemos decir es 11, mayor a 11, mayor a 12, o es aprobado o es desaprobado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el tiempo de pandemia? Esto ha pasado en muchos casos en el tiempo de pandemia, donde hay muchos alumnos de que, por ejemplo, no tuvieron en la primera etapa las herramientas tecnológicas o no se adecuaban para ello y tuvieron puntajes bastante bajos en el tema de los estudios. Y ahí utilizaron ese argumento muchos de los progenitores para solicitar incluso exoneración de alimentos. Pero se tienen que analizar las condiciones. ¿Tenía las herramientas? O incluso estaba con la enfermedad del COVID, podía dedicarse de manera correcta a sus estudios cuando la situación económica o el contexto. Entonces, todo eso tiene que ser analizado, por eso es difícil establecer una nota determinada como tal. Bien, doctores, veo que indispensable. Bien, Genco, doctora, una pregunta. Bien, doctores, estamos ya fuera de tiempo. Sé que este caso, miren, esta es la primera sesión. Lo bueno es que aquí va a haber todavía 2 sesiones más de este curso, así que vamos a poder desarrollar con mayor profundidad. Esta es la primera parte, la primera inicial, pero ya ustedes han entrado incluso a la tenencia, han entrado al tema de las conciliaciones. Yo para terminar nada más, doctores, voy a precisarles que la fijación de pensión anticipada de alimentos que se da en las medidas cautelares o medidas de protección, eso no impide que usted inicie su proceso de alimentos ante el PAS letrado. Recuerden que las medidas de protección y cautelares de alimentos se van ante un juez especializado y que él lo que va a hacer es fijarle una pensión anticipada, pero nosotros como jueces de familia tenemos que remitir inmediatamente al juzgado de PAS letrado para que él inicie el proceso de alimentos. ¿Qué hace el PAS letrado? Le remite copias y le dice a usted, señora, va a llevar el proceso de alimentos, esta es la fecha, inicia de oficio el proceso. Entonces, muchas veces me dicen, no, doctora, pero ya lo inicié, entonces es como que un óbice para poder iniciar ante el PAS letrado no es un óbice. Incluso puede ser que haya habido una dilación ahí que todavía no se inicie en PAS letrado, pero normalmente nosotros remitimos los actuados inmediatamente en PAS letrado se inicia el proceso de alimentos, porque usted no se va a quedar con la pensión anticipada indeterminada, o sea, indefinida, de manera indefinida, usted tiene que ordinalizar. Entonces, si bien es cierto, llegó al tema de alimentos por un proceso de violencia, pero usted igual va a tener que tramitar su proceso de alimentos de manera ordinaria. Bien, les agradezco la conexión el día de hoy. No se preocupen que tenemos 2 clases más en la que vamos a conversar sobre este proceso. Yo solamente les he dado esta primera línea de esta modificación que se ha dado respecto a la concentración de actos procesales. Ya saben, en el auto admisorio ustedes pueden exigir que se concentren todos estos actos, que en la audiencia única incluso se llegue a la emisión de la sentencia, que tienen 5 días para que se emita esta sentencia como tal. Bien, muchísimas gracias por su conexión y nos vemos en la próxima clase. Gracias.